Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, les tocará el corazón. Hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Prepárense para las emociones, porque vamos a hablar de un momento asterisco verdaderamente asterisco especial, que todos, absolutamente todos, los que hemos seguido la serie amamos, la relación entre Mert y Afra. Para los que quizás sean nuevos en el mundo de las series turcas, permítanme presentarles a los protagonistas de esta historia. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu son dos talentosísimos actores turcos que protagonizaron la exitosísima serie Yalan. En español, como les mencioné, podríamos traducirlo como Pájaro Madrugador, o tal vez El farsante de la mansión, pero la esencia de la serie reside en la historia de Ferit y Seyran, y en la química que emanaba de sus intérpretes. Y bueno, la serie es un éxito rotundo, no lo voy a negar. La trama, los paisajes, la ambientación, todo contribuyó a su popularidad. Pero lo que realmente conquistó al público, más allá de la trama, fueron ellos dos. La química, la conexión, la forma en que se miraban, la manera en que se comunicaban sin palabras, era algo que traspasaba la pantalla. Era palpable, era real, y por eso nos atrapó a todos. Esa conexión, esa chispa, ese entendimiento tácito entre Mert y Afra, era magnético. Y claro, inevitablemente eso llevó a que muchísimos, empezaran a soñar con que esa magia fuera real, con que esa conexión no fuera solo cosa del guión, con que esa complicidad trascendiera los sets de grabación y se extendiera a la vida real. ¿Y quién no? Después de verlos interactuar, después de presenciar esas miradas llenas de afecto y complicidad, es imposible no desear que ese amor, esa conexión, fuera algo más que una interpretación. Hoy en este vídeo vamos a explorar a fondo esa relación, ese vínculo, ese amor que todos amamos ver. Vamos a sumergirnos en los momentos más emotivos, en las miradas que lo decían todo, en las escenas que nos hicieron suspirar, reír y hasta llorar un poquito. Vamos a analizar cómo esta pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella, conquistó nuestros corazones y se convirtió en un fenómeno. Y créanme, hay muchísimo de qué hablar, de qué analizar, de qué recordar. Pero antes de empezar con todo el chisme, les recuerdo como siempre que se suscriban al canal. Suscríbanse ahora mismo, si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subimos. Tenemos mucho contenido interesante en camino, entrevistas, análisis de series, reacciones a los episodios más impactantes de Yalan, noticias de sus actores favoritos y hasta algún que otro chismecito jugoso. Y claro, si les gusta lo que ven, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos, con todos los que también sean fanáticos de Mert y Afra. Todo eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a crecer como comunidad. Así que ya saben, manos a la obra con esa suscripción, ese like y esa campanita. Ahora sí, vayamos al grano. Empecemos por el principio, por los orígenes de esta mágica historia. La serie Yalan nos cuenta la historia de Ferit y Seyran, interpretados magistralmente por Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu, respectivamente. Ferit, un joven rico, guapo y al principio un tanto despreocupado, un playboy consentido que disfruta de los placeres de la vida sin asumir responsabilidades, se ve de repente forzado a contraer matrimonio con Seyran. Seyran, por su parte, es una chica de origen humilde, pero con una personalidad fuerte, decidida, independiente, con sueños y aspiraciones. Viene de una familia tradicional, con valores muy arraigados y un carácter que la hace destacar. La trama es súper interesante, llena de giros inesperados, secretos familiares que van saliendo a la luz, intrigas palaciegas y, por supuesto, mucho drama, mucho sufrimiento, mucha alegría. Pero y esto es lo importante, lo que realmente engancha, lo que nos mantiene pegados a la pantalla semana tras semana, es la conexión entre Ferit y Seyran, ese tira y afloja constante entre ellos, sus discusiones apasionadas, sus reconciliaciones emotivas, su crecimiento personal y sobre todo, su evolución como pareja. Ver cómo dos personas aparentemente tan diferentes se van conociendo, aceptando sus defectos y fortalezas, apoyándose mutuamente y finalmente enamorándose, eso es lo que nos enamora a nosotros. Desde el principio, la química entre Mert y Afra es evidente. Es innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactúan, la manera en que se complementan,
todo parece tan natural, tan espontáneo, tan real. Y no me refiero solo a las escenas románticas, que por cierto son espectaculares, sino también a las peleas, a los momentos de tensión, a las miradas de complicidad que se lanzan en medio de una discusión, a los silencios que lo dicen todo. Todo eso se siente muy real, muy auténtico, muy creíble. Y es que creo sinceramente que eso es precisamente lo que los hizo tan populares. La gente no solo veía una serie, no solo veía una historia de amor más. La gente veía una historia de amor creíble, una relación que parecía estar construida sobre la base de una amistad, un respeto, una admiración mutua y por supuesto, un amor muy profundo, un amor que iba más allá de la pantalla. Vimos a Ferit y Seyran no como personajes, sino como dos seres humanos que se enamoran, con sus virtudes y sus defectos, con sus miedos y sus esperanzas. Hay tantas escenas que podríamos destacar, tantas que se quedaron grabadas a fuego en la memoria de todos los fans, que sería imposible mencionarlas todas. Pero por supuesto hay algunas que por su impacto emocional y por la forma en que los actores las interpretaron, simplemente se han convertido en iconos, en momentos que definieron la serie. Por ejemplo, ¿recuerdan la escena en la que Ferit le confiesa a Seyran lo que siente por ella, la primera vez que le dice que la ama? ¡Ay, Dios mío! Esa escena es pura emoción, pura vulnerabilidad. La forma en que Mert, como Ferit, la mira a los ojos, la sinceridad que emana de su voz, la forma en que se quiebra, la vulnerabilidad que muestra, es sencillamente impresionante. La intensidad con la que transmite sus sentimientos, el miedo al rechazo, la esperanza de ser correspondido, es algo que toca el alma. Y Afra como Seyran con esa mezcla de sorpresa, confusión, incredulidad y, finalmente, aceptación, es simplemente perfecto. La forma en que procesa esa declaración, la lucha interna que se refleja en su rostro, la batalla entre sus sentimientos y su orgullo, es admirable. Es una escena que te hace creer en el amor, que te hace suspirar, que te hace desear tener una historia así de intensa, de profunda, de verdadera. Es una escena que te recuerda que a veces el amor llega de la forma más inesperada y que, a pesar de los obstáculos, vale la pena luchar por él. ¿O qué me dicen de las escenas en las que Ferit y Seyran se apoyan mutuamente en los momentos difíciles? Cuando uno está sufriendo, cuando uno está pasando por una situación complicada, el otro siempre está ahí, para consolar, para proteger, para dar fuerzas. Esas escenas para mí son fundamentales, porque nos muestran la profundidad de su vínculo, la importancia de la confianza, la importancia de la lealtad, y cómo el amor puede ser un refugio en medio de la tormenta. Son escenas que nos recuerdan que en el fondo todos necesitamos a alguien que nos quiera, que nos entienda, que nos apoye incondicionalmente, que nos brinde ese abrazo en los momentos de desesperación, que nos escuche sin juzgar, que nos dé la mano y nos ayude a levantarnos cuando caemos. Esas escenas nos recuerdan la importancia de la empatía, de la compasión, de la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de entender su dolor. Y claro, no podemos olvidarnos de las escenas fuera de la pantalla. Las entrevistas, los eventos, las fotos que compartían en redes sociales. Todo era prueba de la conexión que tenían. Las miradas cómplices, los gestos de cariño, la forma en que se reían juntos, las bromas que se hacían, todo nos hacía creer en el amor. Y claro, eso alimentaba aún más la ilusión de los fans, que soñaban con que esa magia fuera real, con que Mert y Afra fueran pareja también en la vida real. Y aunque no se ha confirmado una relación pública en ese sentido, lo que sí es innegable es el respeto y cariño que se tienen, la admiración mutua que se profesan. Siempre han sido muy profesionales, siempre han sabido mantener una relación cordial y cercana, y siempre han defendido, por encima de todo, el trabajo en equipo y la buena convivencia. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente hace que esta relación sea tan especial? ¿Qué es lo que la diferencia de otras parejas de ficción? ¿Por qué nos ha tocado tanto el corazón? Creo que hay varios factores que se combinan para crear esta magia, para hacer que esta relación sea tan especial. Primero, como ya he dicho, la química entre Mert y Afra es fundamental. Sin esa conexión, sin esa complicidad, sin esa chispa, la serie no habría tenido el mismo impacto. La química es algo que no se puede fingir, que no se puede forzar. Es algo que surge de forma natural, de forma espontánea, y que se basa en la conexión, en la empatía, en la confianza mutua. Y esa química, esa conexión, esa complicidad, era evidente en cada mirada, en cada gesto, en cada diálogo. Segundo, la forma en que interpretan a sus personajes es crucial. Ambos son unos actores increíbles, unos talentos excepcionales,
con una capacidad asombrosa para transmitir emociones muy profundas, para hacernos reír, llorar y sentirnos identificados con ellos. Mert, con su mirada penetrante, con su voz grave y con su capacidad para transmitir vulnerabilidad y fortaleza al mismo tiempo. Afra, con su expresión cautivadora, con su mirada llena de matices, con su capacidad para transmitir la fuerza y la fragilidad de una mujer. Ambos, con su talento y su dedicación, lograron que Ferit y Seyran fueran más que simples personajes de ficción. Los convirtieron en seres humanos con los que pudimos conectar, con los que pudimos empatizar, con los que pudimos sentir. Y tercero, la historia que cuentan es clave. La historia de Ferit y Seyran es una historia de amor, sí, pero también es una historia de superación, de crecimiento personal, de aprender a amar y a ser amado, de superar las barreras sociales y culturales, de enfrentar los desafíos de la vida y de encontrar la felicidad. Es una historia que nos enseña que el amor, a veces, puede ser complicado, que a veces puede doler, que a veces puede ser un camino lleno de obstáculos, pero que siempre, siempre, merece la pena. Es una historia que nos recuerda que el amor es un viaje, no un destino, y que lo importante no es llegar a la meta, sino disfrutar del camino, aprender de cada experiencia y crecer juntos. En resumen, la relación entre Mert y Afra, tanto en la pantalla como fuera de ella, es un ejemplo de cómo el amor puede ser algo hermoso, algo inspirador, algo que nos toca el corazón. Es una relación que nos hace creer en la magia del amor, en la importancia de la conexión, en la fuerza de la amistad, en la capacidad de amar y ser amado. Es una relación que nos demuestra que a pesar de las diferencias, a pesar de los obstáculos, el amor puede vencerlo todo. Y aunque la serie haya terminado, y aunque la historia de Ferit y Seyran haya llegado a su fin, el recuerdo de esta pareja, de su química, de su talento, de su conexión, seguirá vivo en nuestros corazones. La historia de Ferit y Seyran, gracias a Mert y Afra, ha trascendido la pantalla. Se ha convertido en un símbolo del amor verdadero, del amor que lo puede todo, del amor que nos inspira a ser mejores personas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, pero no se pongan tristes. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado, que hayan disfrutado de este análisis de la relación entre Mert y Afra. Me emociona mucho compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que se hayan sentido identificados, que hayan recordado momentos especiales de la serie, y que hayan sentido ese cosquilleo en el corazón que nos provoca el amor. Gracias por verlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es su escena favorita? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? ¿Qué es lo que más los emocionó de la serie? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, me encanta saber qué es lo que piensan, me encanta compartir con ustedes esta pasión por Mert, por Afra y por esta historia que nos ha unido a todos. Y antes de irme, no se olviden de darle me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con todos los que amen a Mert y Afra, con todos los que hayan disfrutado de Yalan. Y suscríbanse al canal, si aún no lo han hecho. Suscríbanse ahora mismo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante esperándolos. Ya saben, activen la campanita para no perderse nada. Tenemos mucho más por compartir. Un abrazo enorme para todos, lleno de cariño y de energía. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!